Doctor Petronio, pasamos a la pregunta 2, con su venia. 2. Defina brevemente la teoría de la unión del doctor Rodolfo Limás en los campos magnéticos pulsantes emitidos por el tálamo. Las percepciones implícitas provenientes de los 5 sentidos que claramente se alojan en distintas partes del cerebro. ¿Y en qué lugar propone IES que se unen explícitamente con significado explícito? Bueno, yo creo que esa parte es prácticamente la anatomía que nos enseñan a casi todos nosotros, a todos los médicos nos enseñan. Toda esta clase del día de hoy prácticamente es la anatomía. Sabemos qué cosa nos va a decir el tálamo, el hipotálamo. Del hipotálamo pasa a la hipófisis, de la hipófisis va a tener que ir a los diferentes, manda los estímulos a los diferentes órganos que van a tener que enviar las hormonas. Y una de ellas viene a ser el cortisol, que es lo que se habla mucho aquí en este momento. Prácticamente sí, nosotros lo sabemos, pero esa es la parte de la anatomía, es la parte de lo que nosotros podemos ver, ¿no? Sabemos dónde está el área de Broca, si hay algún tipo de alteración, no va a poder, el paciente va a tener una disartria, si es que va a suceder algo allí. Sabemos qué es lo que funciona en la corteza. Es bastante delicado toda esta parte, porque a veces no es entendible, tal como la vez pasada se hizo también la anatomía y uno puede ver, uno solamente ve circunvoluciones, ¿no? Sabemos dónde está el bulbo. ¿Por qué? Porque eso sí lo podemos ver, pero las órdenes que puede salir de ahí, eso no se ve, o sea, no podemos, como es el hígado, que yo sí puedo verlo, sé qué cosa puedo encontrar, es muy diferente la parte del cerebro. Pero la neurociencia ha venido aproximadamente desde el año 80, a darnos muchas ideas nuevas, a decirnos qué es lo que sucede. Y el electroencefalograma, eso es que lo hemos hecho casi siempre, ¿no? Así como hacemos un electrocardiograma para el corazón, también hacemos para las ondas mismas que sucede en el cerebro. Y eso se traduce en un papel, ¿no? Y nosotros podemos ver dónde están las ondas alfa, las beta, y podemos ver todo ese tipo de ondas para saber en qué momento vamos a encontrar al individuo. Se hace para múltiples enfermedades también, ¿no? Algún tipo de alteración que haya en el cerebro, esa viene a ser la traducción que nosotros podemos leer. No las podemos ver en sí, pero las podemos leer porque sale un traductor. Por eso se llaman electromagnéticas. Es la forma como las podemos evaluar. Eso prácticamente lo hacen los neurólogos o lo envían porque se especializan en leer precisamente eso, ¿no? Ellos saben dónde van a poner los imanes, saben dónde van a poner los electrodos. No es uno, son varios que les colocan. Y ahí salen las ondas, cómo se pueden alterar. Es algo que nosotros vemos cotidianamente para saber cómo está el paciente, ¿no? Por eso que hablan mucho de lo que viene a ser la muerte cerebral, porque si ya no hay estas ondas, entonces hay muerte cerebral, lo declaran muerto al individuo, ¿no? Así el corazón todavía le siga latiendo, ¿no? Porque de esa manera es como pueden existir los donadores de órganos, ¿no? Muerte cerebral, pueden donar sus otros órganos. Bueno, esa es una forma de poder, pero nosotros tenemos que entender, según lo que dice acá la clase de hoy, es que nosotros no solamente es eso, ¿no? Sino que trasciende más allá. Que eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no solamente es lo orgánico, ¿no? Sino que hay otras cosas más allá. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener una mente abierta para poder creer en eso, ¿no? Ahora, eso, lo que ha escrito Janet, eso lo sabemos, ¿no? O sea, claro, él lo ha explicado en sus palabras, pero eso nosotros nos los enseñan ya desde el momento que hacemos la medicina.
Por eso es nuevo, claro, porque de repente hay otras profesiones, otras personas aquí dentro de lo que estamos estudiando y lo entendemos así, vemos que es otro mundo, ¿no? La mente es otro mundo, el cerebro es otro mundo. Pero bueno, para mí, no sé, hay otros médicos ahí también, ellos ya conocemos esa parte, la podemos entender cuando el maestro habla, lo entendemos y le hacemos el seguimiento y no nos podemos perder, pero a veces eso, ¿no? Por eso digo, a veces hay cosas que uno no sabe, tiene que leerlas 2, 3, 4 veces para poder entender. Bueno, no sé qué les parece a ustedes eso. Hasta ahí nomás. Ok, muchísimas gracias, doctora Adamarina Chávez Gil. Ella es, para los que no conocen, ella es también médica. Entonces nos ha dado una magnífica exposición de su saber como médica, de su experiencia con respecto a toda la parte del cerebro que la neurociencia le debe haber enseñado en medicina y que en su experiencia lo ha podido captar. La pregunta básica es referente a cómo el doctor Ginás, que también es otro médico, logra proponer que la unión perceptiva de todos nosotros cuando sensorialmente percibimos formas, colores, percibimos olores, percibimos sonidos, sabores, lo que fuera, se registran en el cerebro en múltiples partes. Incluso lo que vemos también se registra en múltiples partes. Entonces, neurológicamente se busca resolver el problema de la unión, de cómo todas esas múltiples partes implícitamente se complican mucho para poder unir todo en un solo concepto perceptivo de los 5 sentidos. Y es allí donde él trabaja diciendo que se unen a través de los circuitos magnéticos del tálamo, que en su emisión magnética puede leer las emisiones electrotónicas de las diferentes partes del cerebro y finalmente se unen para dar un concepto explícito. O sea, el problema de la teoría del doctor Ginás se resuelve para explicar cómo se unen las diferentes percepciones. Y obviamente él concluye que esta unión permite establecer un significado explícito, ya no implícito. Y cuando le preguntan ¿y dónde es que está ese significado o esa organización, en dónde, en qué parte, quién lo hace? Él dice, no está en ningún lugar del cerebro ni del cuerpo. Eso está en un lugar que ni siquiera puedo yo saber, pero que yo le puedo llamar gran efector. Él, como buen científico, evita entrar en conflicto con la ciencia, porque ese gran efector él reconoce que no es físico, pero hasta ahí llega. Nosotros que
Ya hace mucho tiempo estamos proponiendo que la ciencia tiene que ser holística, tiene que incluir variables espirituales. No tenemos ningún problema en decir ese gran efector es el espíritu, que contiene la mente que genera la conciencia. Entonces, ese gran efector es el que le da significado explícito a los pensamientos. Yo creo que eso sería el resumen para la pregunta 2 que la doctora Adamarina nos ha, digamos que, explayado en su gran experiencia como médica respecto al cerebro. Gracias. Gracias, doctor Petrone. Gracias también a la doctora Adamarina.